Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy por acá les grabo un video, espero que se encuentren muy bien. Así que les mando un saludo para todos, a los que llegan a ver este video. Pues espero que se encuentren muy bien en sus hogares, donde quiera que se encuentren, que la pasen súper bien este día. Esta tarde pues yo aquí les grabo otro video más. Yo aquí vine a ver las milpas. Pues ayer eché abono, solo que en estos días ya no ha llovido, ¿verdad? Pues supuestamente estaban contando las personas, ¿verdad? No sé si ustedes sintieron el temblor ayer. Pues en muchos lugares eh, sí hubo fuerte el temblor, pues muchas personas también lo sintieron. Bueno, em, yo sí sentí, estaba sentada, ¿verdad? Estaba viendo TikTok. Sentí que empezó a mover, yo salí corriendo. Pues, así que espero que ustedes se encuentren muy bien, pues así que espero que llueve también en estos días, porque la verdad las milpas necesitan de la lluvia, ¿verdad? Pues yo apenas eché abono y yo creo que en estos días ya no va a llover. Miren nada más cómo está el cielo. Bueno, cuentan por ahí, ¿verdad? Que sobre el temblor que hubo ayer, dice que es porque la lluvia se va, sino que viene un tiempo así, unos par de semanas o no sé, vamos a estar sin lluvias, ¿verdad? Porque, bueno, así andan contando, así, no sé si es cierto. A mí así me contaron, pues, bueno, espero que no, ¿verdad? Porque ya que las milpas necesitan la lluvia. Bueno, las mías apenas son chiquitos todavía. Como pasó hace 15 días, ¿verdad? Que dejó de llover, ya no ha llovido, pues las milpas casi se murieron. Ya se estaban secando, ¿verdad? Pues la verdad es muy triste. Porque hay muchas personas que han sembrado bastante y, o sea, obviamente que es una pérdida porque ya se estaban secando las milpas ya. Las mías no se secaron, pero están bien amarillas. Ay, no, miren, pues yo eché abono ayer. Yo pensé que iba a llover en la noche o hoy, pues ya no llovió. Y así me pasó aquella vez, yo eché abono. Pensé que iba a llover todavía. Exactamente el último día le eché abono a las milpas y ese día se fue la lluvia. Más de 15 días creo que ya no llovió y ahí no agarró el abono. Igual me está pasando otra vez, creo que tengo la mala suerte. Porque ayer eché abono y yo creo que ni hoy ni mañana va a llover porque la verdad ya no hay rastros de lluvia. Miren cómo está el cielo. ¿Vieron? Miren nada más qué bonito paisaje. Pues ahorita todo esto está bien verdecitos. Bien verde. Ay, cuidado acá. Porque estamos en tiempo de invierno, ¿verdad? Yo aquí disfrutando una granizada de limón.
Aquí yo ya solté mis gallinas porque ya no ha llovido estos días. Miren nada más quién quiere. Ahí tengo un gallo bien grande. Miren mis gallinas. Miren, aquí tengo otro. Es de la raza grande. Ahí está en su casita. Miren, pues el abono que le eché ayer sigue igual. Ay, primeramente Dios que llueven estos días, porque si no, ya no va a agarrar el abono. Miren, ahí solo algunos que sí agarró un poco el abono, porque otros están todo amarillo, otros sí están bien verdecitos. Así es, amigos, espero que se encuentren muy bien. Qué rico. Miren, pues aquí estoy abajito de la casa. Hoy tengo sembrado yucas, esos arbolitos ahí, eucalipto, banano y otros. Ahí tengo sembrado bananos también. Por acá sembré frijoles. Ayote también. Miren. Ya en pocos días ya voy a disfrutar de unos hijotes bien ricos. Miren nada más. Ay sí, espero que llueven estos días. Porque la verdad, no sé qué sería. Me van a regañar. Miren, el abono sigue igual. Solo quiero que llueven estos días. Bueno, primeramente Dios va a llover en estos días, amigos. Así que déjenme su comentario ahí, lo que les conté un poco sobre el temblor, ¿verdad? Si ustedes han escuchado eso o no, pues yo no sé. Yo creo que sí, creo. Así es, amigos. La Chanely me está llamando. Se quedó sola en la casa. Creo que ya voy a regresar. Bueno, solo vine a ver cómo están las milpas. Cómo está el abono. Pensé que se derritió un poco, pero nada. Ahí sigue igual. Miren, aquí tengo sembrado más frutas. Aquí tengo sembrado mangos. Mango. Estos son camote. Estos son camote. Son camotes. Uy, me va a caer. Y ese es pero algo así. Hoy tengo nance. Tengo sembrado nances. Ouch. Miren nada más. Y aquí tengo sembrado jocotes. Entre 2 o 3 años ya voy a tener jocotes por acá. Yucas. Nances. Tengo sembrado huisquiles también, ahí está. Naranja. Miren,
todo un poco. Las gallinas vienen detrás de mí. Así es, amigos, así que bendiciones para todos, espero que se encuentren muy bien. Así que saludos cordiales para todos. Ahí déjenme su comentario sobre la pregunta que les hice. Aquí estoy empezando a hacer una pila, no han terminado todavía. Ya en unos días van a terminar. Así es, así que bendiciones para todos, los quiero mucho, cuídense siempre, un abrazo a la distancia para todos. Así que muchas bendiciones, nos vemos en el próximo video.